nuestros cantos y nuestra alabanza, y también para conocer los principios que Dios establece en su palabra para poder vivir en estas vidas plenas que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Esta mañana los adolescentes se van a quedar aquí porque hubo un problema para abrir el salón, entonces van a permanecer todos aquí, van a recibir la enseñanza junto con los adultos. Le voy a pedir a nuestro pastor, licenciado Borrache, que si pasa, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. La semana pasada estuvimos allá con Manuel Carrillo en Vástago, cumplieron 4 años y como es una congregación que está bajo nuestra cobertura, pues ahí estuvimos compartiendo con ellos, ¿no? Y mucha bendición. Y algo que nos dio mucho gusto, que el domingo se anunció que se orara para la ley esa que iba a discutir la Suprema Corte, y gracias a Dios esa ley no la aprobaron, ¿verdad? Que realmente hubiera hecho al Congreso de Mexicali, lo hubiera sacado fuera. Gracias a Dios que no se aprobó eso, ¿eh? Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. Vamos a hablar sobre el secreto más guardado por el diablo. Se ve así como el título medio sugerente, ¿verdad? Pero es que realmente yo veo ahora que hay muchas enseñanzas que están fuera de la sana doctrina, y quiero recalcar algunas enseñanzas esenciales de la sana doctrina, y esta es una de ellas. Lo van a ver, van a ser en 3 partes. Esta es la parte número 1. En 3 partes se las voy a dar y van a tener su bosquejo para que ustedes lo puedan seguir y hasta enseñar en grupos en casas, ¿no? Este es uno de los propósitos de los bosquejos. Se lo pueden compartir con otra persona. Y si alguien dice, pues es que yo no lo sé compartir, pues entonces lleves el DVD y lo pone en el grupo. Yo digo, ya más no se puede, ¿verdad? Y le dan su bosquejo para que lo llenen a la gente. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu presencia a cada persona y familia que aquí se encuentra. Yo te pido que tú les bendigas, les guardes, que a través de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, comprensión y revelación de tu palabra, para que tu palabra verdaderamente pueda tocar y bendecir nuestras vidas, Señor. Y que esta enseñanza pueda ayudarnos a profundizar en las verdades esenciales contenidas en tu palabra, Señor. Y que nosotros, Señor, vivamos de acuerdo con esas verdades para obtener derecho a las promesas que están en tu palabra. Más de 7,000 promesas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Yo pongo delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentre y te pido que la bendigas y guardes, lo mismo que a cada familia, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén. Bueno, fíjense, hay una pregunta que me he estado planteando desde hace varios años. ¿Por qué de cada 10 personas que toman la decisión de entregarle su vida a Cristo solo permanecen 2? ¿Qué elemento está faltando hoy que estuvo presente en la iglesia primitiva? Hace un tiempo escuché una enseñanza de un siervo de Dios llamado Ray Comfort, que está basada en un sermón así empolvado de Juan Wesley, que hablaba al respecto. Juan Wesley fue un hombre de Dios de hace más de 150 años, que dejó un legado muy grande, ¿no? Y vamos a ver que nos habla de las funciones de la ley. La ley y la palabra de Dios, pues es la clave para el cristiano. Y ven esto, fíjense, de acuerdo con la Biblia, una función esencial de la ley de Dios es hacerle ver al hombre su condición de pecador. Miren lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, porque ya no podemos discutir cuando sabemos qué es lo que Dios dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios es el que nos dice con qué cosas está de acuerdo y con qué cosas no está de acuerdo, ¿no? Y les quiero poner una ilustración. Fíjense, en 1940 había un pequeño pueblo ahí en los Estados Unidos, donde había un joven que le podremos llamar un moderno hijo pródigo, que le pidió su herencia a su padre y con ese dinero compró un carro que manejaba borracho a alta velocidad. Fíjense, como a 120 kilómetros por hora. Y la gente de ese pueblo vivían muy asustados porque, fíjense, era el único carro que había en ese pueblo, ¿no?
y andaba muy rápido y la gente se asustaba. Yo me acuerdo que me dijo el hermano Fermín que cuando en el pueblo donde él vivía, en Tacupeto, llegó el primer carro, dice que la persona que lo manejaba iba de un lado, de norte a sur, y como no sabía dar vuelta, hasta que llegaba a un lado le pedía a alguien que le ayudara, lo movían con buey, daban la vuelta y se regresaba en el carro, ¿no? No sabía bien manejar el volante porque la gente pues en ese tiempo no tenía mucha experiencia para manejar, ¿no? Entonces este joven, fíjese, andaba muy rápido y la gente en el pueblo no tenía ninguna protección porque tampoco tenían ninguna ley que marcara el límite de velocidad. Así que este joven no estaba violando ninguna ley porque no la había. Y eso ocasionó que inmediatamente se reuniera el Consejo del Pueblo y establecieron una ley que marcaba un límite de velocidad, que era 40 kilómetros por hora. Y establecieron también una multa de $500 por exceso de velocidad para manejar y otros $500 por conducir en estado de ebriedad o ir a prisión. Entonces, $1,000 de 1940 equivalen como a 20,000 de ahora. Así que imagínense, ¿no? Y a la semana siguiente la gente del pueblo vio a ese joven conduciendo su carro aproximadamente a 120 kilómetros por hora. Y debido a ello, la policía fue tras él para detenerlo y se tardó como 3 días en alcanzarlo, ¿no? Y lo detuvo y lo envió la policía al único juez que había en el pueblo, que además era el propio padre de este joven, del que conducía el auto, pero era un juez justo. Y la multa era de $1,000 o prisión. Y como ese joven no tenía dinero, pues fue a parar a la prisión. Poco tiempo después, su padre, el juez justo, que lo había condenado, fue a la prisión y pagó la multa. Y pidió que le abrieran la puerta de la cárcel a su hijo y que le dijeran que podía irse. Y fíjense, porque su propio padre había pagado la multa. Después, el joven supo lo que su padre había hecho para conseguir tanto dinero. Tuvo que hipotecar su casa, tuvo que vender sus caballos para completar la multa de $1,000. Y el muchacho apenas podía creer que alguien lo amara tanto como su padre y se sintió avergonzado, pero también se sintió agradecido con su padre. Y el joven, ya con una actitud humilde, fue con su padre, le pidió perdón, el padre lo abrazó y lo besó y juntos se fueron a su casa, unidos en un nuevo amor que los unió más que antes. Fíjese, esta es una ilustración de nuestra salvación. Lo que Cristo, fíjese, lo que Dios nuestro Padre hizo para pagar por nuestros pecados y transgresiones. Así que vean esto, la ley de Dios le muestra al hombre su condición de pecador. Porque si no hubiera ley no sabíamos que fuera algo pecado, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de leer la Biblia, yo pensaba que era un santo y me comparaba con Hitler, como se los he dicho muchas veces, ¿no? Pero al leer la palabra de Dios, se da uno cuenta que va camino al infierno y que iba a exceso de velocidad. Ahora, la Biblia nos muestra nuestra condición de pecador, la ley, a todo aquel que se justifica a sí mismo. Y esa ley nos hace culpables a todos los que la quebrantamos. Y vean lo que dice Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley nos hace ver lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿no? Otra función de la ley es establecer lo que es pecado. Fíjense, por la ley obtenemos el conocimiento del pecado. A veces pensamos que muchas cosas que hacemos no son pecado, ¿no? Pero al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que es pecado. Y vean lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley me hubiera dicho no codicies. Porque la gente sabe que es pecado robar, pero codiciar, dice uno, pues todavía no hago nada. Pero vean, pero la Biblia dice que es pecado. El Señor Jesús dijo, hablando del adulterio, dice, si solamente con que veas a una mujer codiciándola sexualmente, ya adulteraste con ella delante de Dios, ¿no? Fíjense, qué tremendo, ¿no? Entonces la ley nos muestra cosas que son pecado, que nosotros creíamos que no era pecado. Ahora, por otra parte, la ley actúa como guía, llevándonos a Cristo y permitiéndonos así ser justificados por medio de la fe en Él, al poner nuestra fe en Cristo.
Dice Gálatas 3:24, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Por supuesto, por la fe en Cristo. Estoy viendo solo por este lado porque allá no se ve muy claro, ¿eh? Ahora, la ley en sí misma no nos puede justificar, sino que nos deja indefensos ante el trono justiciero de Dios. La ley nos deja como reos condenados a muerte, porque sabemos que somos culpables. Fíjese, solo Cristo nos puede salvar. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, física y espiritual, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Así estamos ante el trono de Dios, ¿no? Siendo juzgados, imagínense. Y ahí está la ley, las tablas, ¿no? Ahora, veamos este punto para entenderlo más claramente. Fíjense, volviendo a nuestra ilustración de este joven, aquí tenemos al joven transgresor con su auto después de que lo metieron a la cárcel. Ahí está en la cárcel. Aunque el joven en su interior sabía que no era correcto lo que hacía, el manejar a exceso de velocidad. Sin embargo, él sabía que no había una ley que le estuviera quebrantando. Al haber la ley, eso ameritaba que lo metieran en la cárcel o que pagara una multa, y esta multa tenía que ser, les digo, de $1,000 por conducir con exceso de velocidad y en estado de ebriedad o ir a la cárcel. Ahora, si al muchacho únicamente se le hubiera detenido y se le pone en la cárcel y al poco tiempo el policía regresa y le dice, sal, te tengo buenas noticias, tu papá acaba de pagar la multa, aunque para ello tuvo que hipotecar su casa y también vender sus caballos. Fíjese, al principio el muchacho iba a preguntar, en primer lugar, ¿por qué me puso usted en la cárcel? ¿Qué hice yo para meritar que me ponga en la cárcel? Y también, ¿a qué clase de multa se refiere? Yo no sé de ninguna multa. ¿De qué me está hablando? No entiendo nada de lo que usted me dice, ¿no? Y fíjese, como el joven ignora la ley de velocidad, él no podía entender lo que su padre había hecho por él, porque no sabía que había una ley en contra del exceso de velocidad. Y de la misma manera, fíjese, el hombre no convertido a Cristo es ignorante de la manera de establecer justicia por parte de Dios y de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque no entiende a Dios ni todo lo que Él exige de nosotros. El hombre natural no lo puede entender, fíjese. La ley de Dios demuestra que el hombre es pecador y que por su pecado merece ir al infierno. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la ley, ¿no? Estas son las malas noticias, fíjense, porque la Biblia tiene buenas y malas noticias. Las malas noticias son esas. Pero Dios, por su gran amor, nos da buenas noticias, buenas nuevas. Que su Hijo Jesús ya pagó en la cruz con su sangre nuestra gran deuda de muerte eterna por nuestro pecado, ¿no? Vean lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, fíjense, no por merecerlo, Cristo murió por nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente no entiende la ira de Dios contra el pecado? La gente no la puede entender. Fíjese, quien no conoce las Escrituras desconoce la manera en que Dios justifica y lo que Él demanda de nosotros. A mí me ha tocado muchas veces hablar con personas así que no tienen ni idea de lo que uno les está hablando cuando habla uno del pecado. Ahora, ¿por qué? Porque no entiende que Dios es santo y que Dios nos exige santidad. Sin santidad no nos podemos parar delante de su presencia, ¿no? Santidad es pureza de pensamiento y de obra. Para poder entrar en su presencia necesitamos estar en santidad. Y como nosotros no tenemos santidad por nosotros mismos, fíjense, solo Cristo nos puede impartir su santidad cuando lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor y nos limpia del pecado con su sangre preciosa, ¿no? Entonces, vean lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos, o sea, no sean peleoneros, ¿no? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Usted vive en santidad en su casa? ¿Con el resto de la gente? Porque si no, no va a ver al Señor. Tenemos que vivir en santidad. Es lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces a nosotros se nos hace muy fácil. Bueno, pues ¿quién va a ser santo? Lo que pasa es que si le fallamos al Señor, también tenemos un abogado. Cristo es nuestro abogado cuando hemos fallado, ¿no? Ahora, para quien no conoce la ley de Dios, el alcanzar la salvación a través de la fe
en el sacrificio de Cristo en la cruz, así como la condena de muerte eterna para todo aquel que no acude a Cristo, le resulta injusto, le parece una tontería, ¿no? Para quien no conoce la ley de Dios, o que no está interesado en la ley de Dios, o que no acepta la ley de Dios. Sin embargo, vean, solo Dios es quien establece las leyes. Es como aquí en el otro lado. Si usted pasa al otro lado, a lo mejor no le gusta que si tira basura de su carro a la carretera o a la calle, le van a cobrar $1,000 de multa. Pero esa es la ley de ahí. Y ellos ponen sus leyes y nosotros ponemos nuestras leyes. Pues aquí también Dios es el que pone las leyes. Dios nos creó y Él es el que pone las leyes, ¿no? Y también es quien dicta la condena y nos dice cómo alcanzar su perdón. Dios es el que pone las reglas, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso, nos guste o no nos guste. A mí me ha tocado gente que discute conmigo, pero yo no estoy de acuerdo, creo que no es justo. Bueno, pues peléate con Dios. Yo nomás te dije lo que viene en la Biblia. Si te gusta, bien, y si no, allá tú con Dios. Yo no tengo problema, tú trata de pelearte con Él. Yo sé que nadie le ha ganado, pero tú puedes tratar de pelear con Él. ¿Ah? Fíjense, Jesús dijo, yo soy el camino, esas son las reglas de Dios, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le voy a decir algo y quiero por favor que no me lo interprete. Ni el Padre lo puede salvar, ni el Espíritu Santo lo puede salvar. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntaron ahí en consejo, ¿no?, de la Trinidad. Y ellos decidieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La única manera de salvarnos es a través de Jesús. Eso lo decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted nada más le pide al Espíritu Santo, acabará en espiritismo. Si usted le pide nada más al Padre, pues puede acabar como los testigos de Jehová o los mormones o cualquier otra secta. Porque el camino es Cristo, nos guste o no nos guste. Eso es lo que dice la palabra. Y eso lo dice en cualquier versión de la Biblia. Católicos, protestantes y ortodoxos, eso dice. Usted lo puede buscar en cualquier versión. Ahí dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted no, Él es el camino para pasar al cielo, fíjense. Y si usted no quiere, pues la otra alternativa es acá abajo. Se avienta un clavado allá abajo, ¿no? Pero le aseguro que está más caliente que el día más caliente de Mexicali en toda la historia, ¿no? Bueno, entonces, el hombre pecador no puede comprender las buenas nuevas de salvación, ¿no?, sin antes entender claramente que sin Cristo está completamente perdido. Una persona va a buscar ayuda hasta que se dé cuenta que realmente está perdido. Mientras no se dé cuenta que está perdido, no va a buscar ayuda. Para el ser humano común, las buenas nuevas del Evangelio de que solo Jesucristo nos salva, carecen de sentido. Yo he visto muchas veces los comentarios de López Dóriga, de Adela Micha, de todos ellos. Ellos no tienen un punto de vista cristiano, no tienen una referencia cristiana, lo que es más. Ahora, por ejemplo, con las leyes estas, dicen que la Suprema Corte tomó una decisión irracional. Porque para ellos está bien el aborto. La mujer debe decidir sobre su cuerpo. Y yo le voy a decir una cosa, a lo mejor pudiera decidir sobre su cuerpo, pero no del cuerpo de otro, que es el niño, ¿no?, de un inocente. Ahí está el otro asunto, ¿no? No nomás estamos viendo una parte, son dos. Y el que pone las leyes es Dios, y Dios dice que es asesinato el aborto, ¿no? Entonces, para el ser humano común, las buenas nuevas del Evangelio, que solo Jesucristo nos salva, carecen de sentido, no lo entiende. Y ven lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que van en camino de perdición, porque tienen otro modo de razonar las cosas, ¿no? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque a través de la cruz es como llegamos a la salvación, ¿no? Ahora, la Biblia enseña insistentemente y con toda claridad que todo ser humano es pecador por naturaleza y por práctica. Heredamos una naturaleza pecaminosa a través de Adán y somos pecadores porque todos hemos pecado. Vean lo que dice la Escritura en Romanos 3:23. Por cuanto algunos pecaron, ¿no?, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy claro lo dice la palabra y muchas veces. Ahora, el hombre pecador necesita verse aprisionado por la maldad de su pecado, sentirse sin ninguna esperanza.
decirle, mira, por tu pecado tienes cadena perpetua, ¿no? Pero Cristo, el abogado, te saca si crees en Él. Y él dice, no, yo salgo solo, a ver si sales, ¿no? Y sin posibilidad de pagar por sí mismo. Hagan de cuenta que el precio para la salvación fuera todo el dinero que hay en el mundo multiplicado por 1,000 millones. O sea, una cantidad que no existe ni que nadie puede juntar. Y que dice el Señor, este es el precio de tu salvación. Tú nunca lo podrás juntar, pero yo te lo pongo. ¿Lo aceptas o no? No, yo me lo voy a ganar. Pues sería una tontería. El Señor nos lo pone. Tenemos que entenderlo así. Entonces el hombre está sin posibilidad de pagar por sí mismo por su deuda de pecado contra Dios. Solo así estará en posición de entender las buenas noticias de que Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado, justificándonos ante Dios cuando depositamos nuestra fe en Él. Vean lo que dice Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, fíjense, no a toda la gente, sino a los que creen. Aunque Cristo murió por todos, solo el que cree. De hecho, no hay distinción, todos tenemos que creer. Ahora, Juan Wesley, un siervo de Dios, del que comencé a hablar al principio, de hace más de 150 años, dijo, antes de enseñar al pecador acerca del amor, la misericordia y la gracia, que son las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, debemos hablarle acerca del pecado, la ley y el juicio que manifiestan nuestra condición pecaminosa. Primero tenemos que hablarle a la gente. Y vea lo que dice en Romanos 3:10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, ¿no? Así que ahí está muy claro, eso es lo que dice la ley. A un joven evangelista en cierta ocasión Wesley le aconsejó, predica el 90% de la ley para hacerle ver a la gente las terribles consecuencias del pecado y el 10% de la gracia de Dios que nos limpia del pecado. Qué tremendo, ¿no? O sea, la mayoría, el énfasis de nuestra enseñanza debe ser en la ley. Y muchas veces el énfasis nuestro es en el amor, es que Dios te ama y todo, ¿no? Y nomás hablamos de lo bueno. Y cuando le viene un problema, la gente se desanima. Dicen, otro siervo de Dios, Carlos Spurgeon, dijo, los pecadores necesitan ser quebrantados por la ley de Dios antes de ser revividos por el Evangelio de Jesucristo. Porque el pecador necesita ver la perversidad de su pecado y las consecuencias del juicio de Dios antes de experimentar una genuina conversión. Si no, no va a tener una conversión genuina. En Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a Jesús, que se recibe por la fe en su sangre, en que la sangre derramada en la cruz nos limpia de pecado, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Ahora, para que el pecador tenga una verdadera conversión a Jesucristo, fíjese, necesita primeramente reconocer su pecado y arrepentirse. Es lo primero que necesita, reconocer su pecado y arrepentirse. Decir, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Es el clamor que Dios escucha, fíjense. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios cuando le hemos fallado. No justificar, es que la culpa la tuvo mi esposa, ya ves, Señor, cómo es. Tú y yo la conocemos, ¿no? Eso no lo va a sacar adelante. Usted tiene que reconocer su pecado. Vean ahí cuando pecaron Adán y Eva, había puro inocente. Le dice Dios a Adán, ¿por qué pasó esto? Porque él fue el primer culpable. No, fue la mujer que me diste. Y la mujer no fue la serpiente. Y la serpiente pues ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero había puro inocente ahí. La familia Inocencio. Y para Dios fueron culpables. Yo no sé si Adán se hubiera arrepentido del Señor. Yo pequé contra ti, perdón. No sé cuál sería la condición en que estuviéramos nosotros. A lo mejor sería diferente. Pero no lo hizo. Era inocente. La culpable era la señora. Y desde ahí están el marido y la señora siempre echándose que tú eres la culpable, no, que tú y que tú y que yo y que tú, ¿no? Más bien tú que yo, pero. Bueno, en Mateo 21:32 dice Jesús, hablando de Juan el Bautista, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Le dice a los escribas y fariseos y doctores de la ley, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas, a los que ustedes consideraban menos que ustedes, sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle.
Entonces está hablando de que iban a ser condenados, fíjense, los líderes religiosos. Y en cambio los cobradores de impuestos y las prostitutas y todos que ellos menospreciaban son los que alcanzaron la salvación. Ahora, otro siervo de Dios, Carlos Finney, dijo: no temas mostrarle al pecador lo terriblemente estricto de la ley de Dios, porque es estricta la ley de Dios. A mí me gustaría que no fuera tan estricta, pero así es, ¿no? Nos guste o no nos guste, Dios es el que pone las leyes y también sus mandamientos, ¿no? Hazles ver que el incumplimiento de su ley los condena y de que ante el Señor un pecador es culpable de quebrantar la ley de Dios. Y eso trae pena de muerte, ¿no? Vean lo que dice en Romanos 3:12. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ¿no? Está clarísimo, ¿no?, lo que enseña la palabra. Así que nosotros tenemos que predicarle a la gente un evangelio completo. Fíjense, actualmente muchos evitan predicar acerca de la ley, del pecado, del juicio, de la santidad, del arrepentimiento, del infierno, por temor a ofender al pecador. Es que si le hablo fuerte se va a asustar. Pues que se asuste. La gente necesita asustarse, ¿verdad?, para convertirse al Señor. O para no ser vistos como anunciadores de juicio y castigo. Yo no voy a predicar del infierno porque voy a ser visto como un anunciador de juicio y castigo. Bueno, pues yo al leer la Biblia veo que les tengo que hablar de eso. Fíjense, después de esta enseñanza y de varias que he compartido, yo creo que aquí a lo mejor el 50% de la gente es salva y el otro 50% cree que es, pero no es. Si lo digo así de todo corazón, porque no se han arrepentido, porque no viven en santidad, porque no se les nota que son cristianos. Yo no los he visto, pero en consejería la esposa dice: no, es que mi marido hasta anda con otra y asiste aquí y hasta fue anfitrión y luego el esposo de la señora también y los hijos a la hora de que les entrevistan ahí, no tenemos los nombres, no estamos sacando nombres, pero sí los niños dicen: es que mi papá le pega a mi mamá en la casa y le grita muy feo. Pues esos no son salvos, ¿no? No puede usted andar así, tiene que cambiar su manera de vivir si se hizo cristiano. Fíjense, nosotros debemos hablarle a la gente del amor de Dios, pero también de la ley, del juicio y del castigo que esperan a los transgresores que no se arrepienten. Vean lo que dice en Romanos 1:18. Ciertamente, así como nuestro expresidente, ¿no?, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Así que ciertamente están en pecado. Ahora, si únicamente le decimos al pecador que Jesús le ama y que debe entregarle su vida al Señor porque Él tiene un plan precioso para su vida, fíjense, solo le estamos compartiendo una parte del mensaje de salvación de Dios. Les estamos compartiendo un evangelio incompleto. Y le voy a decir una cosa: desgraciadamente, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos predican un evangelio incompleto. Aunque cuando nos llegó a nosotros de ellos, era completo. Pero ya con el tiempo, pues para no ofender a los... Es que aquí el 70% son divorciados. Pues ¿cómo le vamos a hablar que el divorcio es pecado? ¿No? Entonces la pasan suave y todos ahí lo están apapachando, ¿no? Hasta el diablo lo trae: ándale, mijito, aquí duérmase. Lo trae cargado en el regazo, ¿no? Vean lo que dice en 1 Timoteo 4:6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces en lugar de enseñarle a la gente la verdad de que el pecador es merecedor del infierno ante un Dios justo y santo, les mostramos a un Jesús que está mendigando el corazón del hombre pecador? Qué bueno que vinieron aquí, ustedes, el Señor les ama, como si le estuvieran haciendo un favor al Señor. Le voy a decir una cosa: nosotros no le hacemos ningún favor al Señor al asistir a la reunión. Él es el que nos hace un favor a nosotros por salvarnos, por bendecirnos. Nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros, aunque nos quiere a todos nosotros. Fíjense, Él nos ama a todos y quiere que todos estemos con Él, pero Él nos deja la decisión a nosotros. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Como si al entregarse a Cristo le estuviéramos haciendo un favor a Dios. No le hacemos un favor, le damos un gran gusto cuando alguien se entrega al Señor, pero no le hacemos un favor. Él nos hace un favor a nosotros, ¿no? Vean lo que dice en Hechos 2:38 el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Él les hablaba de arrepentimiento primero, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tantos que se llaman cristianos pero que no oran? Todo parecido con alguien aquí es pura coincidencia, ¿eh? Nadie me dijo nada. No oran, no leen la Biblia, no vienen a la oración de las veladas de oración, ni tampoco viven en santidad. Pareciera que el evangelio que hemos estado predicando, enfatizando solo las bendiciones de Dios, está trayendo a multitudes tibias a las iglesias y centros cristianos, con la creencia de una falsa salvación que a su vez provoca que tantos se alejen del Señor. Fíjense, la Biblia nos advierte al respecto. En 1 Corintios 15:2 dice: mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, dice Pablo. De otra manera habrán creído en vano. Alguno dice: ¿qué quiere decir eso? Muy claro, ¿no? Es muy claro. En el cristianismo hay dos líneas. Están los calvinistas y los arminianos. Los arminianos creen que la salvación se puede perder. Los calvinistas no. Y yo he visto muchos calvinistas que han descuidado su caminar con Dios. Dicen: bueno, pues si mi esposa ya no me llena el ojo y conocí otra que sí, modelo más reciente y más aerodinámico, pues la cambio, ¿no? En la Biblia no se puede. La Biblia no permite el divorcio, esto tiene que quedar claro. Solo lo permite por adulterio. Y fíjese, por adulterio si la otra parte no quiere perdonar. Porque si pudiera perdonar es lo ideal, que se perdone, que la Biblia nos habla del perdón. Pero alguna gente puede perdonar a la persona, pero dice: ya no le tengo confianza y no puedo vivir con él. Bueno, en ese caso se puede separar. Nomás que no se puede volver a casar, ¿no? Eso es importante. La única manera que sí se puede casar es que el incrédulo, el no convertido, se separe y la deje y se vaya ya con otra. Entonces dice que el creyente no está en esclavitud en tal caso, ¿no? Pero si no, no hay divorcio. Y ahora muchos lo ven muy fácil. Pues si ya no quiero a esta, me divorcio. Si ya no quiero a este, me divorcio. Aguanten como su pastor, 40 años, 41, ya estamos al pie del cañón, ¿no? Ay, estoy contento, ¿no? Eso nomás lo digo para animarlos. Ahora, la vida cristiana implica, fíjense, un compromiso de vida con Dios. Es un compromiso. Dice en Hebreos 2, 1 y 3, también está fuerte esa escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Échele más ganas a lo que ha oído, no sea que nos deslicemos, no se vaya a resbalar. Miren, la vida cristiana es como una escalera eléctrica. Que si queremos subir en una escalera eléctrica que va bajando, tenemos que caminar más rápido de lo que baja la escalera. Pero si usted se para, se va hasta abajo otra vez. Así es la vida cristiana. O está usted moviéndose rápido o se va hasta abajo. Así que mucho cuidado, dice. Luego el verso 3a dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No la podemos descuidar, ¿no? La mayoría de los creyentes no han aprendido a amar y servir a Dios. Asisten a la reunión, pues ¿qué insistir el domingo? Porque pues, yo no quiero. Pero no lo hacen por amor al Señor. Si usted no viene por amor al Señor, de nada le sirve venir por obligación o porque su esposa lo trajo a la brava. No le sirve. Tiene que ser de corazón de usted. Y más a la hora de ofrendar. Si lo hace con corazón regiomontano, pues Dios no lo va a bendecir, ¿no? Le estoy echando al yerno aquí, Luz, ¿no? Dice: muchos no desean un compromiso con el Señor, solo se concentran en buscar sus bendiciones. No es que yo le diga para que oren por mí, para que sea prosperado económicamente, para esto. Solo buscan cosas buenas, pero no lo hacen por amor a Dios, ¿no? Ahora, y tristemente muchos de ellos, al no recibirlas, esas bendiciones, se alejan llenos de amargura y resentimiento. Yo recuerdo del poco tiempo de convertido que un evangelista, que más bien me di cuenta que es evangelista, le dijo a la gente: entrégate a Cristo y se te van a acabar tus problemas. Estoy buscando para explicarle que cuando uno se entrega a Cristo a veces tiene más problemas, porque antes iba agarrado del brazo del diablo y nunca se enfrentaba contra él. Pero cuando nos hacemos creyentes, el diablo nos lo vamos a encontrar de frente constantemente, ¿no? Así que
muchos al no recibir las bendiciones se alejan con amargura y resentimiento, y en ocasiones son fácilmente atraídos hacia el ocultismo, porque buscan lo que no recibieron por el Señor por el lado del enemigo, a través de la brujería, la nueva era, la astrología. Pues como el Señor no me contestó, ahí me voy a echar una limpia, y no saben que sean una ensuciada de chamucos en lugar de limpia, ¿no? Vean lo que dice 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ahora sobran enseñanzas para lo que uno quiere escuchar. Si usted oye una plática ahora de lo que dije en contra del divorcio, pues lea la Biblia y va a ver que es bíblico. Pero va a ir a algunas congregaciones que dicen, no, está bien, tú divórciate, no te preocupes, nomás una ofrenda aquí, todo queda arreglado, ¿no? Pare de sufrir con esa señora. Y a algunos hasta les dan sobres, ahí en una congregación, le dan 15 sobres a la hora de la ofrenda. Mire, este es para el diezmo, este es por si tienes problemas con tu esposa, échale otra lana. Y si tienes problemas con tus hijos, échale otra lana, ¿no? Y si tienes problemas en el trabajo, échale otra lana. Y si tienes, en cada sobre les dan como 15 sobres para que le echen. Y si no le echas, no se va a arreglar tu problema. Y la gente ingenuamente ahí lo va buscando. ¿Por qué? Porque me prometen una bendición que yo quiero, ¿no? El Señor nos promete bendiciones, pero también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Ahora les quiero poner un ejemplo que a mí me ilustró mucho, y por eso se lo quiero poner a ustedes también. Imagínense a dos hombres que van sentados en un avión, ¿no? Como este. Al primero se le dio un paracaídas y se le dice que se lo ponga para que tenga un mejor viaje. Y aunque a él no le parece lógico que con eso vaya a mejorar su viaje, se lo coloca en la espalda. Y ahí va sentado, todo doblado allá en el asiento del avión. Y después de un rato, voltea a su alrededor y se da cuenta que los demás pasajeros no lo tienen. Y comienzan a fijarse en él, a señalarlo, a cuchichear con sus compañeros, a burlarse de él, ¿no? Y fíjense, y eso lo hace sentirse raro y hasta molesto y humillado. Y por fin no aguanta más, se quita el paracaídas y lo tira al suelo, ¿no? Y su corazón queda desilusionado y amargado, porque siente que le han dicho una mentira. Pero a un segundo hombre también le dieron un paracaídas, pero fíjense lo que le dijeron: por favor, póngase este paracaídas, pues vamos a pasar por una turbulencia que es la más grande de la que hemos oído. Así que póngaselo, porque a lo mejor tenemos que saltar del avión desde una altura de 12,000 kilómetros. Y este hombre se coloca rápidamente el paracaídas. Y aunque le es molesto viajar con el paracaídas puesto, también sabe que su vida depende de ese paracaídas. Ahora, vamos a analizar la situación. Fíjense, al primer hombre le dijeron que iba a mejorar su vuelo, y el resultado de esta experiencia es que se sintió humillado por las burlas de los demás pasajeros. Él se sintió desilusionado y amargado, y por lo que él respeta, jamás volverá a ponerse un paracaídas. Pero al segundo hombre se le dio un paracaídas para escapar de un posible peligro por una terrible turbulencia por la que iban a pasar, ¿no?, en un determinado momento. Y fíjense, él sabía para qué era el paracaídas, y por eso fue paciente y mantuvo su paz, aunque iba muy incómodo, y su sentimiento para los que se burlaban de él era de dolor por ellos, porque si nos caemos, ellos se matan y yo no. Su sentimiento era para quienes le habían dado, fíjense, el paracaídas fue de gran gratitud. Gracias al que me dio el paracaídas, que me escogieron a mí. El moderno evangelio dice: ven a Jesús y Él te dará gozo y paz y serás feliz. En otras palabras, el Señor va a mejorar tu viaje. Y el pecador responde por un tiempo, pero cuando le llegan los problemas, la persecución, la enfermedad, las burlas de otros, ¿qué pasa? Se aleja del Señor porque le habían prometido gozo, paz y felicidad, y lo único que ha recibido son pruebas y humillaciones. Y su resentimiento y amargura se dirige a quienes le prometieron felicidad.
Y su estado viene a ser peor que el de antes porque ahora se encuentra vacunado contra el evangelio. Fíjense. Así que en lugar de predicar a Jesús como el que mejora el viaje, lo que tenemos que hacer es prevenir a los pasajeros que van muy posiblemente a tener que saltar del avión, ¿no? Ahora, así que en lugar de predicar a Jesús como el que mejora nuestra vida terrenal, debemos prevenir a la gente acerca del peligro de quebrantar la ley de Dios, que conduce al infierno, y que solo Jesucristo los puede salvar si se arrepienten y le entregan su vida de todo corazón, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Romanos 2:5? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios se revelará su justo juicio. Ahora, al predicar a Jesús como el único que nos salva del juicio de Dios, cuando nos arrepintamos del pecado, evitaremos que la gente se enoje o se desilusione cuando vengan los problemas, la persecución o el conflicto. Por lo contrario, nuestro mensaje hará que la gente se aferre más al Señor cuando vienen los problemas y que verdaderamente se agarre del Señor cuando vienen los problemas, ¿no? ¿Qué dice en Hechos 4:12? Fíjense, de hecho, en ningún otro hay salvación. Y el versículo 11 dice, está hablando de Jesús, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjense, esto lo puede usted buscar en Biblias católicas, protestantes u ortodoxas, y viene la misma escritura. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Solo a través de Jesús podemos recibir la salvación. Y la Biblia dice que es el único mediador. Usted no le puede pedir a nadie más porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la ley, que es la palabra, viene eso, ¿no? Ahora, sin genuino arrepentimiento, nadie puede salvarse. Así lo predicaba Juan el Bautista. Fíjense, Juan recorría toda la región del Jordán. Ay, gracias. Toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, para recibir perdón de pecados hay que arrepentirse, si no, no hay perdón de pecados. En conclusión, fíjense, la principal razón por la que los cristianos estamos aquí en la tierra es para decirle a la gente que se arrepientan de su pecado y entreguen su vida a Cristo. Fíjense, nosotros no estamos aquí para ser felices. Usted va a ser feliz por toda la eternidad. Estamos aquí para compartirles a otros del amor de Cristo, ¿no? Para que otros reciban la salvación, ¿no? Para que entreguen su vida a Cristo y vivan con Él una vida con verdadero propósito. Porque solo en Él hay propósito. Pablo lo expresó así, fíjese, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero salgo ganando. Y Jesús lo dijo con estas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tenemos al Señor, vamos a vivir vida en abundancia. A mí me ha tocado turbulencias en avión, que si yo no tuviera el Señor, yo creo que me meto abajo del asiento, aunque no me iba a ayudar mucho en caso de un encontronazo, ¿no? A mí me ha tocado turbulencias de que el avión se cae 20 a 25 metros por 15 minutos, imagínense cayendo. Y ahí me di cuenta que no soy tan espiritual como creía, ¿no? Ahí me arrepentí hasta los pecados de todos ustedes, ¿no? Aunque cada quien tiene que arrepentirse de los suyos, ¿no? Cuando pasa uno la cosa y ya la ve uno muy cerca, ¿no? Entonces fíjense, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo nuestra grandísima necesidad de ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que nos amas tanto que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestro pecado. Estuviste dispuesto a entregar tu propia vida y tu propia sangre y a sufrir por amor a nosotros. Gracias, Señor, por amarnos de una manera que nuestra mente humana no puede comprender, pero que en nuestro corazón lo agradecemos con eterna gratitud. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, porque no te importó ir a la cruz para darme salvación a mí y a cada uno de los que estamos aquí, Señor. No te importó y todo lo hiciste por amor. Ayúdanos, Señor, de ahora en adelante a tener una actitud de agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros.
por amarnos de esa manera, Señor. Gracias. Gracias por haberte entregado en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Es el Señor. Dile un aplauso fuerte al Señor. Espero que los haya asustado un poco, porque sea un